Bienvenidos a las primeras jornadas online de redacción periodística en medios digitales. Nuestro tema va a versar sobre la relación entre Twitter y el periodismo. Vamos a empezar con un poco de historia. Twitter, la red social de microblogging por excelencia, comenzó su andadura en marzo de 2006 como un proyecto empresarial que facilitaría la comunicación interna entre sus empleados. Su popularidad creció rápidamente cuando lanzaron la aplicación al público en octubre de ese mismo año. Sus 140 caracteres se convirtieron en una marca que surgió como empresa en el año 2007 y superó en noviembre de 2008 los 1.000 millones de tweets. Uno de los hechos más significativos tuvo lugar en enero de 2009, cuando un avión cayó al río Hudson en Estados Unidos, y el primer testigo que difundió este acontecimiento fue un usuario de Twitter. Un mes más tarde, Twitter ya es considerada una auténtica red social, convirtiéndose así en algo imprescindible para el periodismo. Associated Press comenzó a utilizar y aceptar los términos propios de Twitter poco tiempo después, y en noviembre de 2009 apareció la primera versión en español. Varios cambios en la interfaz, proyectos de integración en buscadores como Google y la compra de aplicaciones tipo TweetDeck son los últimos avances de uno de los fenómenos mundiales de la comunicación. Twitter se ha convertido en un importante centro de actividad donde las noticias, eventos, programas de televisión o hashtag imposibles son trending topic a diario. Pero ¿cómo puede ayudar esta herramienta al periodismo actual? Pues antes de entrar en detalle de lo que podría referirse al ámbito periodístico, resulta obvio decir que una red social es sinónimo de libertad y por tanto el comportamiento que se da dentro de ella se debe contemplar sin una rigidez extrema y sin unas directrices magnas. Como destaca el periodista Mauricio Jaramillo, la total libertad es parte de la razón de su popularidad. En otras palabras, que un uso poco común hoy puede constituirse como el uso generalizado mañana. Así es Internet y así es Twitter. Pero a pesar de ello, desde aquí proponemos algunas formas para utilizar Twitter y adecuarlo al trabajo diario de una redacción periodística. Son algunas recomendaciones sobre la utilización de esta red social, aplicaciones básicas, consejos de redacción, utilidades. Insistimos, no es una guía inamovible, pero sí que es un marco de referencia aceptable para entender, en parte, cómo funciona este complejo mundo. En este caso, hemos decidido dividir las recomendaciones en varios ámbitos, que toman como referencia a Twitter para informarse, buscar fuentes, publicar o hacer uso de la propia plataforma. ¿Cómo podemos usar Twitter para informarnos? En primer lugar, Twitter puede ser un buen medio a través del cual comenzar a conocer, es decir, otear el horizonte. ¿Y qué utilidad tiene esta herramienta para un periodista? En el caso del profesional de la información, esta fase se debe tomar con pinzas, y en ella el periodista debe andar con pies de plomo y con una máxima bien clara: contrastar. En este sentido, Twitter nos puede servir como un buscador en sí mismo, y al igual que otros rastreadores, nos brinda distintas opciones para realizar un escaneo que nos sitúe respecto a un acontecimiento. Eso sí, todo debe realizarse a través de su propio motor de búsqueda, con lo que ello implica. La opción más sencilla viene a ser la búsqueda simple. Gracias a ella, de forma rápida y más o menos genérica, podemos encontrar los primeros resultados. El siguiente paso será el rastreo avanzado, con el que podemos especificar varios detalles: frases, autores, podemos encontrar idiomas, lugares. Pero Twitter no se reduce solamente a la web, sino que facilita una serie de herramientas con las que ir más allá. Por un lado, gestores como TweetDeck ayudan a realizar seguimientos de la información que nos interesa de forma más específica y a tiempo real. Los famosos trending topics, etiquetas determinadas, personas, listas de usuarios. Y también lo que nos puede ayudar Twitter es a buscar fuentes. Todo periodista sabe que la noticia precisa de un número de fuentes que puedan corroborar la información publicada por el propio periodista. Pero ¿puede Twitter ayudarnos a localizar fuentes personales o documentales fiables? En muchas ocasiones, un simple tweet dirigido a nuestros seguidores puede ofrecernos resultados inesperados. Si además ese mensaje obtiene algún retweet, las posibilidades de que nuestro comentario sea leído por la persona indicada aumentan. El secreto está en saber utilizar adecuadamente nuestro perfil en Twitter. Debemos tener en cuenta a los usuarios que seguimos, especialmente si nuestro usuario es el mismo para temas personales y profesionales. Lo aconsejable es contar con al menos 2 perfiles, para diferenciar la información que se envía como periodista y los tweets que reflejan nuestra vida privada. Sin embargo, las fuentes en Twitter no siempre son fiables. Debemos realizar una búsqueda exhaustiva para comprobar la fiabilidad de la información que vamos a utilizar en nuestro artículo en concreto.
Por ejemplo, por poner un caso práctico, Vicky Bolaños, que es una periodista digital que trabaja en Radio Televisión Española, en una de sus últimas entrevistas afirmaba que Twitter le resulta fascinante, aunque también peligroso. Insiste en la importancia de contrastar la información, puesto que en Twitter hay muchas fuentes fiables, pero también es fácil inventarse algún que otro perfil. Otro periodista que se ha hecho hueco en Twitter, gracias a su blog sobre política norteamericana y a sus comunicaciones sobre las revueltas en el mundo musulmán, es Jordi Pérez. Él afirma que un buen método para contrastar fuentes es observar a la gente de que te fías y ver con quién habla esa gente. Además, recomienda buscar al menos 3 tweets de personas distintas o medios distintos que digan lo mismo para corroborar la información. ¿Cómo podemos usar Twitter para informar? ¿Qué puede ser más gratificante para un periodista que transmitir una información en directo? Para alguien que tenga predilección por este oficio, seguramente nada le podrá otorgar mayor satisfacción que informar a una audiencia determinada de un acontecimiento, ya sea de carácter abierto, como un partido de fútbol, una conferencia, o más cerrado, una sesión ordinaria en el Congreso de los Diputados, por ejemplo. Pero aquí radica otra de las novedades y que abre una puerta muy interesante, que es el llamado periodismo ciudadano. Es que cualquier persona con capacidad de Internet, con acceso a Twitter, con entrada a un determinado tipo de evento, puede retransmitir este acontecimiento desde su propio punto de vista. Sin embargo, si nos centramos en lo que respecta al profesional de la información, José Álvarez Marcos, un periodista y profesor de la Universidad de Sevilla, afirmaba en el ya lejano 2003 que el ciberperiodismo había incorporado modelos específicos de la radio, como las crónicas simultáneas, o fórmulas que apelan a los perfiles de minuto y resultado o carrusel, como ejemplifica el también profesor y periodista Ramón Salaverría. Pongamos otro ejemplo práctico aquí. Se puede contemplar el seguimiento que Rosa Jiménez Cano, que es una periodista del País, estaba realizando al Consumer Electronic Show de Las Vegas. El usuario, confirmando que la periodista se encuentra en el evento, podrá confiar en que ella le va a dar a conocer los últimos avances que se presenten en riguroso directo. Pero también debemos saber cómo utilizar la publicación en Twitter. Teniendo en cuenta que Twitter es una red social que se basa en la escritura y el envío de mensajes, resulta lógico pensar que debemos prestar una atención especial a la redacción. Si queremos que nuestro tweet sea leído y, a ser posible, retuiteado a más personas, tenemos que utilizar el espacio disponible para crear un titular atractivo y que a su vez cree reacción. Nuestros tweets deben ser creativos y podremos utilizar recursos como las ironías, las preguntas, los juegos de palabras o las metáforas. Es muy importante respetar la ortografía y se debe evitar por todos los medios las abreviaciones. Los tweets no son mensajes de texto. Por otra parte, enviar un tweet dividido en dos partes puede distraer a nuestros seguidores o hacer que la información que queremos compartir se pierda en el extenso timeline. Las frases cortas funcionan mejor, ya que el lenguaje, al ser más directo, resulta también más atractivo. Una de las principales diferencias de Twitter en cuanto a la redacción de noticias es el uso de la pirámide invertida. Dustin Walks, gerente de proyectos en Stepcase Lifehack, afirma que la pirámide se utiliza de forma horizontal, ya que se puede destacar una palabra que llame la atención. Por lo general pueden introducirse recursos como la negrita, pero es mucho más útil y facilita la búsqueda si utilizamos un hashtag. Antes de tuitear conviene realizar una pequeña investigación acerca del hashtag más apropiado para comprobar si hay uno establecido para ese tema o si debemos nosotros crear otro distinto. Otra de las claves es utilizar siempre la voz activa. Los tweets siempre son más directos y más atractivos, además de suponer un interesante ahorro en caracteres. Los artículos, las repeticiones y el uso de gerundios son varios elementos que deben evitarse, especialmente si estamos transmitiendo noticias a tiempo real. La idea principal es enviar un tweet con cierta información para enlazarlo más adelante a una web o un blog donde se desarrolle la noticia de forma más extensa. Sin embargo, esto no quiere decir que podamos olvidarnos de la redacción. Debe recordar que cada tuit es un tesoro, escríbalo, revíselo, corríjalo y vuélvalo a escribir. A continuación vamos a seguir con los usos de Twitter en los mass media. Twitter puede integrarse de una forma muy sencilla en páginas web, en blogs, y de esta manera permiten interactuar con la red social sin interrumpir nuestra navegación. El uso de widgets específicos facilita la colocación de botones para compartir en Twitter la información que aparece en nuestra página personal. Otra de las ventajas que ofrece esta red es el beneficio recíproco que podemos encontrar mediante la colaboración con otros seguidores, es decir, recomendando artículos, blogs o websites personales.
En caso de que queramos utilizar esta herramienta en una transmisión televisiva, se recomienda colocar el tweet en la parte inferior de la pantalla, especificando siempre el nombre de usuario y utilizando el logotipo de Twitter en todo momento. Si estamos usando algún tipo de información que hemos extraído de Twitter, hay una serie de pautas que deben seguirse para evitar malentendidos y posibles consecuencias. En primer lugar, no se debe ocultar la autoría de un tweet. Tampoco podemos modificar el contenido. Debemos tomarnos cada uno de los 140 caracteres como auténticas declaraciones y no podemos cambiar o alterar ningún tipo de contenido. Otro de los usos que se ha popularizado recientemente es el de Twitter como toma de pulso en los informativos. Así lo afirmaba Ana Pastor y finalmente lo han ido confirmando otras cadenas, como por ejemplo Antena 3, en la que se lanza una pregunta a los usuarios para que contesten mediante Twitter y posteriormente se emiten al final del programa. Hasta aquí el contenido de nuestra ponencia. Les agradecemos la atención.